La teoría evolucionista de Darwin. La aparición del hombre ha sido una preocupación constante desde la antigüedad, generando diversas teorías que intentan explicar su origen y desarrollo. Entre estas teorías destacan el creacionismo y la teoría evolucionista, dos enfoques diametralmente opuestos que han marcado el debate sobre el origen de la vida en la Tierra. En este episodio nos adentraremos en la teoría evolucionista, en particular en la versión propuesta por Charles Darwin, explorando sus fundamentos, desarrollo y relevancia en el ámbito científico. Antecedentes de la teoría evolucionista. La teoría creacionista. Desde tiempos remotos, la humanidad ha buscado explicaciones sobre su origen y el de las demás formas de vida en la Tierra. Una de las explicaciones más antiguas es el creacionismo, una teoría que atribuye la creación del universo y todas las formas de vida a un acto divino. Según esta perspectiva, el mundo y todas las especies que lo habitan fueron creados por un ser supremo en un acto de voluntad divina. Sin embargo, el creacionismo, debido a su naturaleza religiosa y dogmática, no es considerado como una teoría científica en el sentido estricto del término. No ofrece pruebas empíricas ni se basa en observaciones verificables, por lo que no puede ser sometido al escrutinio de la ciencia. El desarrollo de la teoría evolucionista. La teoría evolucionista, por otro lado, tiene sus raíces en el pensamiento científico y se basa en observaciones, experimentos y evidencia empírica. Su desarrollo se atribuye principalmente a dos figuras clave, Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, un naturalista francés del siglo XVIII, fue uno de los primeros en proponer una teoría coherente sobre la evolución biológica. Lamarck sugirió que los organismos vivos evolucionan a través de cambios graduales a lo largo del tiempo, y que estas transformaciones son el resultado de la adaptación al medio ambiente. Lamarck propuso la idea de la herencia de los caracteres adquiridos, argumentando que los organismos adquieren nuevas características durante su vida debido a la interacción con su entorno, y que estas características pueden ser transmitidas a su descendencia. Este principio, aunque luego fue refutado en su forma original, sentó las bases para el posterior desarrollo de la teoría evolutiva. Charles Darwin y el origen de las especies. Sin embargo, fue Charles Darwin quien llevó la teoría evolutiva a su apogeo con la publicación de su obra maestra, El origen de las especies, en 1859. En este libro, Darwin presentó un modelo completo de evolución basado en dos conceptos principales, la selección natural y la descendencia con modificación. Darwin observó que en la naturaleza existía una lucha constante por la supervivencia, y que aquellos individuos mejor adaptados al medio ambiente tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Este proceso de selección natural actuaba como un filtro, favoreciendo la supervivencia de ciertas variaciones genéticas sobre otras. Además, Darwin propuso que todas las formas de vida comparten un ancestro común, y que las especies cambian gradualmente a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevas especies. Este concepto de descendencia con modificación explicaba cómo se podían originar nuevas formas de vida a partir de ancestros comunes, a través de procesos de selección natural y variabilidad genética. Principios fundamentales de la teoría evolucionista.
Selección natural. La selección natural es el proceso central en la teoría evolucionista de Darwin. Se basa en la premisa de que los organismos con características mejor adaptadas al medio ambiente tienen mayores posibilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características a su descendencia. Ejemplo, adaptación de las aves. Un ejemplo clásico de selección natural es la adaptación de las aves a diferentes ambientes. Las aves con picos más adecuados para alimentarse de ciertos tipos de semillas tienen una ventaja competitiva sobre aquellas con picos menos adecuados. Con el tiempo, esto conduce a una población en la que predominan las aves con el tipo de pico más eficiente para obtener alimento en su entorno específico. Variabilidad genética. La variabilidad genética es otro concepto fundamental en la teoría evolutiva. Se refiere a las diferencias en los genes y las características heredables entre los individuos de una población. Mutaciones y recombinación genética. Las mutaciones, errores aleatorios en la replicación del ADN, y la recombinación genética durante la reproducción sexual son las principales fuentes de variabilidad genética. Esta variabilidad proporciona el material sobre el cual actúa la selección natural, permitiendo la adaptación de las poblaciones a los cambios ambientales a lo largo del tiempo. Gradualismo. El gradualismo es el principio de que los cambios evolutivos ocurren de manera gradual y acumulativa a lo largo de periodos de tiempo extensos. Registro fósil. El registro fósil es una evidencia clave del gradualismo, ya que muestra cambios graduales en las formas de vida a lo largo de millones de años. Por ejemplo, la evolución de los caballos se puede rastrear en el registro fósil, mostrando cómo han cambiado gradualmente en tamaño y estructura a lo largo del tiempo. El origen del hombre según la teoría evolucionista. Los primeros pasos de la humanidad. Según la teoría evolucionista, el origen del hombre se remonta a los primates o monos inferiores. Estos antepasados compartieron un ancestro común con los seres humanos y, a lo largo del tiempo, evolucionaron hacia formas más complejas. Homo habilis y Homo erectus. Los primeros homínidos, como el Homo habilis y el Homo erectus, fueron los primeros en desarrollar herramientas rudimentarias y caminar erguidos, características que marcaron un hito en la evolución humana. La aparición del Homo sapiens. El Homo sapiens, nuestra especie, se originó en África hace aproximadamente 200.000 años. Esta especie compartió el planeta con otras formas de homínidos, como los neandertales, pero fue el Homo sapiens quien prevaleció y se expandió por todo el mundo. Selección natural y adaptación. Durante su evolución, los Homo sapiens se enfrentaron a diversos desafíos ambientales, lo que llevó a la selección de características que favorecían la supervivencia y la reproducción en diferentes entornos. La diversidad humana. La diversidad humana actual es el resultado de la combinación de factores genéticos y culturales a lo largo de la historia de nuestra especie.
migraciones y adaptaciones. Las migraciones humanas a lo largo de los siglos han llevado a la adaptación a una amplia variedad de entornos, desde las frías regiones del norte hasta los cálidos trópicos. El futuro de la evolución humana. La evolución humana no ha llegado a su fin. Sigue siendo un proceso en curso que se ve influenciado por cambios ambientales, sociales y tecnológicos. Adaptación a un mundo cambiante. Los avances tecnológicos y los cambios en el medio ambiente presentan nuevos desafíos y oportunidades para la adaptación humana. La capacidad de adaptarse a estos cambios determinará en gran medida el futuro de nuestra especie. Conclusiones. La teoría evolucionista de Darwin ha revolucionado nuestra comprensión del mundo natural y ha proporcionado una explicación coherente y científica sobre el origen y la diversificación de la vida en la Tierra. A través de conceptos como la selección natural, la variabilidad genética y el gradualismo, esta teoría ha permitido entender cómo las especies evolucionan y se adaptan a su entorno a lo largo del tiempo. En el caso específico del hombre, la teoría evolucionista ofrece una narrativa convincente sobre nuestros orígenes, desde nuestros antepasados primates hasta la diversidad humana actual. A través de la selección natural y la adaptación, los Homo sapiens han sobrevivido y prosperado en diferentes entornos, dejando un legado evolutivo que sigue siendo objeto de estudio y fascinación. Por lo tanto, la teoría evolucionista de Darwin continúa siendo relevante en el mundo científico actual, sirviendo como marco conceptual para comprender la evolución de la vida en la Tierra y nuestra propia historia como especie. Su legado perdura como uno de los pilares fundamentales de la biología y la antropología, y su influencia sigue siendo evidente en las investigaciones y descubrimientos de la actualidad.